Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata de Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Y bueno, con temas como reforma fiscal sobre la mesa, importante saber cómo se está moviendo el sector comercial. Bueno, gracias por invitarnos a su programa. La realidad es que nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes hemos contratado una firma de economistas para nosotros preparar la propuesta nuestra de lo que nosotros entendemos que debe de ser no solamente una reforma fiscal, sino también una reforma a la Ley de Seguridad Social y una reforma al Código de Trabajo, porque entendemos que estas tres reformas tienen que ir de la mano para que realmente el comercio, para que el país pueda estar a tono con los nuevos tiempos, porque tenemos un Código de Trabajo del año 1992. Hasta el mismo Código Tributario es del 92 y lo que se le han hecho son parches fiscales a través también de los últimos 32 años. Entonces, nosotros ya esta semana estamos terminando el tercer borrador de propuestas de estos economistas para nosotros a final de semana poder presentárselo al país. Pero ¿por dónde anda esas sugerencias de esos economistas? ¿Qué se haría en la reforma fiscal? ¿Reducir o dejar el margen del ITEVI, del impuesto sobre la renta? ¿Qué se plantea? Bueno, lo primero es que aquí los economistas, lo más fácil es incrementarle siempre un punto al ITEVIS. Ahora mismo por cada punto son 18.700 millones de pesos. Entonces, eso es imposible. Es imposible porque el 18% es una tasa muy elevada. Hay muchos artículos que ahora y servicios que van a entrar dentro de la base del ITEVIS. Entendemos, nosotros en la propuesta nuestra, hay artículos que no pueden ser tocados bajo ninguna circunstancia. ¿Cómo cuáles? Como son los artículos de consumo básico, la leche, el arroz, las habichuelas, los vegetales. Iván, pero esa es una suposición, ¿o ustedes han tenido algún contacto con el sector oficial que le ha dicho más o menos por dónde vienen las cosas? Bueno, siempre hay informaciones y siempre hay contactos, pero por ahí es que anda el ITEVIS. Hay muchos artículos que va a comenzar, por ejemplo, con un 5 o 6%, para juntarse gradualmente a una reducción. Nosotros proponemos después en un 14%. Es decir, en teoría es ampliar la base del ITEVI. Ampliar la base del ITEVI. ¿Y reducir el volumen del ITEVI o solo reducir el colocar porcentaje ITEVI de un 18 a un reducido? 14%. Pero son muy pocos los productos que aguantan una ampliación de la base sin tocar ya los intereses de la parte menos favorecida desde el punto de vista económico de nuestra población. Es decir, lo que es básico, ¿verdad? Bueno, lo básico es imposible tocar. Hay productos, Pero por ejemplo... fuera de lo básico, ¿qué Sí. queda sin ITEVIS que pueda representar Sí. una recaudación significativa? Mire, por ejemplo, esto es un tema, es que uno lo ve simple. Ahora mismo, el salami que se produce aquí, que nosotros lo vendemos 50, 70 pesos la libra, quisieron inclusive en este gobierno ponerle el ITEVIS al salami, que aunque está aprobado en la última reforma del 2013, pero no es posible. Ahora, hay gente que se queja y dice, ven acá, pero el salami Citerio, que vale 350 pesos la libra, entonces no tiene ITEVIS porque ningún salami tiene ITEVIS. Entonces hay que diferenciar cuáles son los productos que consumen la población, el quintil más bajo, para no afectarlo. Por ejemplo, el salami, si le van a poner el ITEVIS, que se lo pongan al Citerio, que es el que comemos nosotros cuatro, los que estamos aquí. Pero ¿cuánto representa el sí. Citerio en términos de recaudación? Bueno, no solamente, por ahí se irían entonces muchos productos, hasta el prosciutto, que no paga porque es un jamón también. Entonces, hay muchos productos que hemos identificado que realmente lo consumen la clase media en la República Dominicana, que al final de cuentas va a ser la clase que va a estar más impactada. Por ejemplo, con el tema del famoso 5%, que nosotros nos descuentan en las ventas que le hacemos al Estado.
Entonces, presumir inicialmente que de cada 100 pesos que usted venda, el 5% haya que dejarlo en fondo, es demasiado dinero y además todos sabemos que el Estado paga tarde. Entonces, inicialmente nosotros estamos proponiendo que eso se reduzca a un 2%. El anticipo que tiene a los comerciantes desde el 2001 al borde de la desesperación, entendemos que para las micros y pequeñas empresas hay que dejarlo fuera del cobro del anticipo. Y a las medianas empresas comenzar una reducción gradual con 0.5%, porque no es posible, por ejemplo, cuando la pandemia, aquí en los supermercados, los pequeños, los medianos y los grandes, las ventas fueron extraordinarias. Pero en el 2023 había un problema porque se duplicaron las ventas en la pandemia 2021 y casi 22. Entonces, se está pagando anticipos todavía por esas ventas extraordinarias que ya no existen. Entonces, esto hay que buscarle una solución porque no es posible. Ahora, todo enmarcado, nosotros apoyamos también la ley de responsabilidad fiscal, porque según los números, la evasión, por ejemplo, del ITEVIS es un 42% y la evasión del impuesto sobre la renta está alrededor de un 60%. Entonces, aquí hay que buscar que con esta reforma fiscal integral realmente sea integral, es decir, que abarque a todo el mundo y que los que no pagan impuestos a la administración tributaria, que tiene los mecanismos de cómo hacerlo, ahora, que lo implante. Iván, ¿cómo creen ustedes que pueden incidir en la versión final de la propuesta oficial si no se sientan en la mesa a conversar? Porque simplemente con lanzar las ideas que ustedes tengan sobre cómo debe ser la reforma sin un diálogo con el gobierno, difícilmente que puedan ser considerados. Bueno, siempre hemos participado de los diálogos. Ahora, entendemos que esta reforma fiscal, pues todo el mundo quiere hacerse, cada sector quiere un traje a la medida. ¿Por qué? Porque el presupuesto de este año pareció hay 340 mil millones de pesos, 340 mil millones de pesos solamente por exenciones impositivas, que eso es una cantidad enorme de dinero. Obviamente están los 1.500 millones de dólares del sector eléctrico, que ahí solamente hay 90 mil millones de pesos. Pero aquí hay muchas empresas, y antes sindicatos, que ahora son empresas de transporte, que se le están otorgando alrededor de 75 mil millones de pesos de subsidio, una para que no subieran los precios de los comestibles, de los alimentos, y otro para que no subieran el precio del transporte. Pero cuando ha habido control, porque no hay artículo que tenga control de precios, excepto de la gasolina y el azúcar en República Dominicana. Entonces, eliminando esos privilegios, ya hay 75 mil millones y el gobierno lo que anda buscando es 200 mil millones de pesos. Entonces, en esos 340 mil millones estaría turismo, zona franca. Exactamente, todos los sectores. Todos los sectores. Todos los sectores. Entonces, aquí es lo que hay que analizar, cuáles leyes, porque los derechos adquiridos obviamente no se pueden violar. En el caso de turismo y zona franca, que son dos sectores en auge en la economía nacional, sí, que se entiende estratégico para el crecimiento económico, ¿resiste alguna revisión válida en esto, si no quitarlo o reducir algunas áreas? Bueno, existen ya varias leyes que perimieron y que todavía se están aplicando, yo percibo. Entonces, yo entiendo que hay parte de estas que se van a revisar, específicamente, por ejemplo, usted sabe que cuando se instala un hotel, automáticamente todo lo mobiliario, toda la ropa de cama, todo está exonerado del ITEVIS. Entonces, la industria local también se va afectada, ¿verdad? Que si no puede competir cuando automáticamente le quitan el 18% del ITEVIS a estos productos, y también duran 15 y 20 años sin pagar impuestos sobre la renta. Entonces, entiendo que se está haciendo una revisión general de todas las leyes en las cuales se amparan tantos privilegios que tienen estos sectores sobre el comercio normal y sobre el empresariado normal. Es bueno que se sepa, Percio, que nosotros, el sector comercio, el año pasado, en el 2023,
el 19% de los recaudados aquí en la DGI, alrededor de 148 mil millones de pesos, que fue el 19%, fuimos nosotros. Es decir, que somos el sector que más impuestos paga aquí en la República Dominicana, y nuestro aporte al Producto Interno Bruto fue de 11.2%. Iván. Pero en el caso de los comerciantes, Iván, tan pronto se habló de una reforma fiscal integral, comenzaron a aumentar los precios de todos los productos de la canasta familiar, todo, el arroz, la carne, todos los productos subieron de precio. Es como la antesala de lo que sería, ¿verdad?, las medidas que se tomarían en contra del comercio. Ya ustedes lo tienen ganado. Bueno, lo primero es que nosotros nunca somos responsables de la alza de precios de los artículos que nosotros comercializamos. No, nosotros, por ejemplo, el arroz, hace un año se compraba el saco de 125 libras, que es el que consumen los más pobres, no el arroz en funda, bien bonito y con marcas, 2.900 pesos, pero ya nosotros, ese arroz se está vendiendo a 4.100 pesos el saco. Antes nosotros decíamos que se podía vender el arroz 24 y 25 pesos, como estaba en los mercados, pero ya nosotros, los dueños de colmados, se lo estamos vendiendo a 33,60 la libra. Entonces, es que el arroz debería de estar a 40 pesos. Hay muchos dueños de colmados que se le va la mano y lo ponen a 45, pero el precio del arroz selecto debería de ser 40 pesos la libra. Es decir que, pero no hemos sido nosotros. Fue un proceso durante un año que todos los meses los molineros nos subían 50 y 100 pesos al saco mensual. Es una especulación, agiotismo, de que se esté vendiendo en muchos colmados y en algunos supermercados a 60 pesos la libra del arroz. Bueno, el arroz que es sin marca, que lo vendemos los supermercados afiliados a la Federación Dominicana de Comerciantes, ese arroz está entre 37 y 38 pesos. Ahora, el arroz que es en funda, que tiene marcas, que muchos hasta vitamina le echan, ese arroz está a 55 o 60 pesos la libra, pero el arroz que consumen los más pobres no debería de llegar a más de 40 pesos la libra. De ahí en adelante es especulación. ¿Y las carnes? Bueno, también cuando los productores de pollo nos suben el precio del pollo a nosotros, ¿qué hacemos nosotros? Que le transferimos al consumidor el incremento que nos hacen a nosotros. ¿A cómo debería estar la carne, por ejemplo, de pollo, de res, de cerdo? Bueno, lo primero es que al sector arrocero, que ha sido un sector que se le han dado todos los subsidios del mundo para que el precio del arroz no pase del precio que está, porque se le están dando exoneraciones con el almacenamiento, exoneraciones con los agroquímicos y también préstamos hasta con tasa cero para poder mantener un inventario. Entonces, también el pollo aquí debería de ser que no pasara más de 65 pesos la libra. Iván. Pero lamentablemente tenemos el pollo fresco, estamos hablando de 70 pesos, 72 pesos la libra en los supermercados afiliados a la Federación Dominicana de Comerciantes. Iván, en una encuesta nacional que realizó el Banco Central con el Ministerio de Industria y Comercio, sale a relucir un dato importante. Casi el 86% de las actividades económicas de la mediana y hasta la MIPYME son informales. ¿Qué impacto debe esto tener en el proceso de reforma? Percio, aquí muchas personas se acercan a nosotros que son informales. Dicen, ¿cómo nosotros vamos a ser formales? Entonces, eso es un tema crítico, porque aquí, de cada 10 empresas nuevas, el 70% al cabo de un año desaparecen. En el segundo año desaparecen 15 más. En el tercer año sobreviven 15 de 100. Entonces, ¿pero por qué? Porque como usted comenzando una empresa nueva, comienza pagando todos los impuestos en automático. Aquí nosotros también estamos presentando que debe de darse un plazo de 2 años
para cada vez que se inicie un negocio nuevo, que haya un nuevo emprendimiento, que por lo menos no paguen impuestos sobre la renta, porque si Laura comienza un negocio, automáticamente comienza a pagar el 27% sin haber acumulado algo de capital. No, sin haber facturado, ya se está pagando. Sí. Entonces es una situación difícil. Y si la factura al Estado, Perdón. sí. Se puede haber facturado, pero sin haber cobrado ya se paga. Sí, entonces un 5% en automático de descuento si es suplidor al Estado. Entonces una situación difícil. Además también, Percio sabe que tenemos 20 años hablando del tema de la cesantía, que es un tema odioso. Ya últimamente ya hay más sectores que están hablando de la cesantía, pero el pasivo laboral que tiene el sector comercio y que tienen todas las empresas del país, oiga, ni con el déficit del Banco Central, más lo que tiene, se puede pagar. Entonces, si existe el seguro de desempleo, el artículo 50 de la Ley de Seguridad Social, entonces, ¿por qué nosotros tenemos que estar pagando también la cesantía? Eso para que los negocios ¿Usted está de acuerdo puedan que trabajar se elimine tranquilos? la cesantía? Completamente de acuerdo, claro, sin que se pierdan los derechos adquiridos. ¿Y cómo lo, Pero lo- esa es la posición del sector empresarial en general. pero Sí. ¿y los trabajadores, su derecho adquirido? Los derechos adquiridos, por ejemplo, Caminero tiene 100,000 pesos acumulados en el momento que entre en vigencia el artículo 50, que debió de haber entrado a los 18 meses, pero también en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, nosotros ya hicimos la exposición en el Congreso. Oiga, tiene que ser eliminado que todas las decisiones tienen que ser a unanimidad. Entonces, eso es imposible. Entonces, eso ha sido una retranca para el desarrollo del país. Bueno. Entonces, ¿qué sucede? Si tienes 100,000 pesos, bueno, Caminero, mira, te lo vamos a pagar en 4 años, para poner un número, que es la propuesta de nosotros. 25,000 pesos cada diciembre nosotros te vamos a entregar. Ahora, en la DGI tienen que aceptar ese pasivo laboral que nosotros tenemos, porque en la DGI el pasivo laboral no es permitido, pero uno tiene esa deuda con los empleados. Salvo que no lo ejecuten. ¿Entiendes? Entonces, correcto. Pero entonces, cuando un empleado hay que darle 1,000,000 de pesos, Percio, tenemos que buscar un préstamo en el banco para poder pagarlo. Bueno. Entonces, pero si nos admiten el pasivo laboral en la DGI, cuando Caminero vaya a buscar los 25,000 pesos, yo no puedo decirle que no lo tengo, porque ya están contemplados en los estados financieros. Entonces, es decir, que no es solamente una reforma fiscal integral. Aquí hay que redefinir también el Código Laboral y definir también la Ley de Seguridad Que se Social. está en eso, en esa concertación. Muchísimas gracias, Iván. Iván. Y que se lleven al Congreso y que se hagan vistas públicas para esta reforma fiscal integral para que pueda participar todo el mundo. Porque hay espacios, por ejemplo, que al final de cuentas no funcionan y es imposible muchas veces llevar una posición de conjunto. Esto es vistas públicas y que cada sector exponga su mejor parecer en torno a la famosa reforma fiscal integral. Gracias por haber estado con nosotros. Despedimos a Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.